Juan Miguel Zunzunegui, historiador y comunicador mexicano, está haciéndose cada vez más conocido en toda la hispanidad gracias a sus reflexiones elocuentes en redes sociales y en especial gracias a sus contundentes intervenciones en la película de López Linares, Hispanoamérica. Que devuelvan el oro. ¿Dónde está el oro que se robaron? Siempre les digo, pues voltea a tu alrededor. Los mexicanos tenemos dos raíces. Nuestras dos raíces son gloriosas, pero despreciamos una, la española, y la despreciamos porque según nosotros apreciamos muchísimo la raíz indígena, que tampoco la estudiamos. En el fondo repudiamos las dos. Eso es lo peor. Repudiamos las dos porque estamos tan encabronados con Marina como con Cortés. Zunzunegui es autor de más de 20 libros que van desde biografías de personajes históricos como su Hernán Cortés a ensayos de reflexión sobre la influencia de las narrativas históricas, como Los mitos que nos dieron traumas o Falsificar la historia, pasando por la novela histórica de su trilogía El misterio del águila. Charlamos con él sobre aspectos claves de la historia de Nueva España y del México independiente, y sobre cómo se ha construido el relato histórico dominante actual que tanto y tan negativamente influye en nuestras sociedades. Y yo me acuerdo que a mí siempre me iba muy mal en clase de historia, muy mal. No puede ser, no puede ser No, bueno, a difícil ver, de era creer. terrible en historia porque yo todo el tiempo les decía a los profesores, es que eso no es cierto, o sea, eso no puede ser cierto. Y mi papá se enojaba mucho conmigo, mi papá me decía, es que yo le decía, es que no entiendo. Y mi papá, y a ver, y aquí me quedó muy claro, mi papá tiene un concepto que está clavado en la mente de todo el mundo. Cuando yo le decía, cuando me preguntaba, ¿por qué vas mal en historia? Yo le decía, es que no entiendo. Y me decía mi papá, es que la historia no se entiende, se memoriza, memorízalo y punto. Entonces yo le decía, no, no, es que tú me estás pidiendo que memorice una pendejada, porque eso que me están diciendo en la escuela no tiene sentido. Es espeluznante, pero además espeluznante es la estrategia narrativa. Ahí los británicos son muy buenos, donde yo mato indios y yo señalo a España de matar indios y distraigo a todo el mundo y convenzo a todo el mundo de que el que mata indios es España. Entonces, y cuando tú ves que en los primeros 40 años después de la llegada de los castellanos hay 250 ciudades con cabildos de indios, dices, ¿por qué te molestas en hacer estructuras para los indios si lo que quieres es matarlos? Cuando para 1550 ya tienes una gramática de la lengua náhuatl y de la lengua quechua, pues hay que preguntarte, ¿no? ¿Por qué haces la gramática de la lengua de un pueblo al que quieres exterminar? Cuando te enteras que en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México hay 40 hospitales para atender indígenas, todos ellos dotados por la corona y atendidos por las órdenes religiosas que patrocina la corona, dices, ¿qué necesidad de curar a la gente a la que quieres masacrar? Y entonces de pronto, oye, mira, allá en el norte, en el desierto, lejos de todo, hay una comunidad de 40 apaches. ¿Qué haría el inglés? Ignóralos y si se acercan un poquito, mátalos. ¿Qué hace la corona española? Dice, ay, hay que evangelizarlos. Te aseguro que no les gusta la idea. Es una chinga, diríamos aquí, implica tiempo, dinero, esfuerzo, recurso, No, hay que hacerlo. Sí, pero sí. hay que hacerlo porque claro que el español que viene aquí quiere dinero, por supuesto, y quiere riqueza, por supuesto, y quiere poder, todo eso lo quieren todos los seres humanos, pero el español que viene a América, además de todo eso, sí que está movido por la fe. Eso hoy no se entiende, eso hoy se entiende como algo retrógrado, porque hoy pues, la Iglesia Católica le apesta a la mitad de la gente, la Iglesia Católica tuvo un montón de defectos, un montón de cosas, pero también tiene un montón de virtudes, ¿no? O sea, también hace que estos hombres vengan con ciertos valores, perdón, pero Hernán Cortés y a partir de ahí cada castellano que se para aquí, cuando ve a un indio americano, está viendo a una persona. Entonces, ¿qué te dice la corona española? Manda 6 jesuitas. Los jesuitas son como los jeeps, o sea, son 4x4, son todo terreno. O sea, tú manda unos jesuitas, preséntate ahí un año después y va a haber una ciudad. Porque esos jesuitas van a llegar y van a trazar y van a levantar un campo de cultivo y van a organizar a la gente y van a construir un templo y los van a poner a hacer diferentes actividades, van a generar un autoconsumo. Franciscanos o jesuitas, a donde los mandes llega la corona española, ¿no? Prácticamente se acaba el movimiento de independencia, pero para ese momento un novohispano nacido en Monterrey, fraile dominico, fray Servando Teresa de Mier, había sido expulsado de Nueva España en 1794 y estaba en Londres. Y en Londres, obviamente, fue iniciado en la masonería, en la Gran Logia de Londres y Westminster, pero el plan de Iturbide es, solo nos vamos a separar en lo político, pero seguiremos siendo hermanos básicamente porque eso es lo que somos. Y entonces llegan los británicos a convencerte en inglés
de que no somos hermanos de los que hablan nuestra misma lengua. Pues saludamos a todos los espectadores. Hoy verdaderamente tenemos la fortuna, el placer de poder charlar con pues, uno de los historiadores que yo diría que están más de moda en España ahora, Juan Miguel Zunzunegui. Zunzu, para los amigos y en sus redes sociales y en su programa de la radio. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Miguel. Hola, ¿qué tal? Encantado, pues Dios te oiga y me esté poniendo de moda en España, ojalá. Pues es así, no lo dudes, que entrevistamos a José Luis López Linares, el director de Hispanoamérica, hace unas semanas y nos informa, y llevan más de, creo, 50, 60.000 espectadores que han pasado por las salas de cine, o sea que tu rostro y el de otros hispanistas son cada día más conocidos en España, sin duda. Pues sí. Y bueno, pero yo te conozco ya desde hace unos años, gracias a las redes sociales, gracias a YouTube sobre todo. Es un gran divulgador pues con programas de radio en México. Hay unas charlas, conferencias que tienen cientos de miles, casi millones de visualizaciones. Estaba revisando algunas de tus charlas con De la Riva, por ejemplo, que en poco tiempo han obtenido muchos millones de visualizaciones. Sí, sí. Pero sobre todo, en España seguramente no es tan conocido como autor prolífico de libros y creo que tienes que serlo y que tus libros tienen que ser más conocidos, comprados, divulgados en España. Por ejemplo, Hernán Cortés, también has escrito 1917, Traición y Revolución sobre la revolución bolchevique. Pero no solo tienes esa faceta de, diría yo, si me dejas comentarlo, de historiador, sino también de pensador, de ensayista, de libre pensador que reflexiona sobre cómo la narrativa histórica pues, influye sobre pues, la psique colectiva, sobre cómo somos, cómo son los mexicanos de hoy día, cómo es México hoy día. Y me hace gracia porque en una de tus charlas recientes aquí presentando la película, me parece que eres un libre pensador a los 6 años de edad, ¿no? Que cuando... Ahí parece que empezó todo. que ya te chirriaba lo que te contaban en la escuela, ¿no? Pues es que, a ver, según yo, todos los seres humanos somos librepensadores, ¿no? Todo lo que pasa es que pues, nos echan a perder desde el principio por muchas cosas, empezando porque, ya sabes, tú naces, apenas eres un niño y tus padres, la escuela, la sociedad te empiezan a dar respuestas y te empiezan a dar respuestas incluso antes de que te hagas las preguntas, ¿no? Y entonces así poco a poco pues van matando el librepensamiento y luego cuando llegas a la escuela, donde la principal virtud es callar y obedecer, y entonces cuando te dicen memoriza, pues tú memorizas, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí siempre me iba muy mal en clase de historia, muy mal. No puede ser, no puede No, ser bueno, a difícil ver, de era creer. terrible en historia porque yo todo el tiempo les decía a los profesores, es que eso no es cierto, o sea, eso no puede ser cierto. Y mi papá se enojaba mucho conmigo, mi papá me decía, es que yo le decía, es que no entiendo. Y mi papá, y a ver, y aquí me quedó muy claro, mi papá tiene un concepto que está clavado en la mente de todo el mundo. Cuando yo le decía, cuando me preguntaba, ¿por qué vas mal en historia? Yo le decía, es que no entiendo. Y me decía mi papá, es que la historia no se entiende, se memoriza, memorízalo y punto. Entonces yo le decía, no, es que tú me estás pidiendo que memorice una pendejada, porque eso que me están diciendo en la escuela no tiene sentido. Y luego me di cuenta que yo nací con una facultad muy bonita en mi mente, que es, una vez que yo entiendo algo, se queda aquí para siempre. Una vez que yo comprendo algo, no se va de mi mente nunca. Pero entonces, claro, yo no puedo hacer el esfuerzo de memorizar algo que no comprendo. Y cuando lo comprendo, no tengo que hacer el esfuerzo de memorizarlo. Y pues justo, ¿no? Esta anécdota que contaba allá en las jornadas de hispanidad por el estreno de la película, que claro, me pasó lo que a cualquier mexicano, eh, pues que de pronto en el primer año de primaria, pues llevas historia de México, y el primer año de historia de México acá, pues es obvio, pues ves culturas prehispánicas, ¿no? Y que claro que hay que verlas, pues son las culturas que habitaban este territorio donde ahora es México, pero que te las enseñan con esta visión de nosotros éramos ellos, lo cual no tiene sentido, ¿no? Entonces, nosotros éramos olmecas, nosotros éramos toltecas, nosotros éramos mayas, y la más imposible de todas, nosotros éramos aztecas. Y ese es imposible porque, a ver, por más políticamente incorrecto que sea decirlo, la verdad siempre será la verdad, los aztecas se murieron. Y los aztecas se murieron por dos razones. Una, pues, por las epidemias de viruela,
Y dos, porque los tlaxcaltecas, no los españoles, los tlaxcaltecas acabaron con ellos. Finalmente Hernán Cortés quiere negociar todo lo que pueda con todo el mundo, aztecas incluidos, pero los pueblos que llevan 100 años oprimidos por los aztecas no querían negociar con ellos, toman la ciudad y los aniquilan. Y recordando que los aztecas habitaban una ciudad. No, no es la cultura de Mesoamérica, ni el pueblo dominante, ni el gran imperio, una ciudad. Una ciudad y todos los demás pueblos sobre los que ejercen violencia y arrebatan, pero eso tampoco es un imperio, ¿no? Pero después de un año de soplarte todas las grandes culturas mesoamericanas hasta llegar a los, les voy a decir como, para que no se me enojen acá de este lado, los mexica, ¿no? Hasta que llegas a los mexica y todo es perfecto, todo es gloria, todo es maravilla, y entonces te quedas con esta enseñanza de aquí todo era perfecto, maravilloso, mágico, místico, misterioso, musical, en contacto con el cosmos, viajábamos al pasado, trepanábamos cerebros, operaban, bueno, maravillas, ¿no? Y claro, y tienes 5 años, 6 años, te lo crees, ¿no? ¿Por qué te van a mentir tus maestros, no? Que seguramente no saben que te están mintiendo porque solo memorizaron y te están repitiendo lo que memorizaron, lo que mi padre me decía que tenía que hacer y que nunca hice. Y entonces llegas al segundo año de primaria, historia de México, y pues como ya viste culturas prehispánicas todo un año, pues ahora es la conquista. Entonces empiezas tu segundo año de historia de México con Hernán Cortés. Y de pronto, pues te enfrentas, y yo no entiendo por qué no le brincó a todo el mundo y por qué no le brinca a cada niño mexicano. Es impresionante a qué nivel nos educan para ser imbéciles, porque entonces, después de decirte, no, mira, estos eran perfectos, maravillosos, lo mejor que ha dado la humanidad, ahí te dicen otra gran mentira. Había 20 millones de habitantes en Mesoamérica. Una cosa que hay que dejar claro, es mentira, es Esa cifra parece imposible. monstruosa, sí, cuando ya la oigo parece es una cifra, vamos, no sé, por aquella época en la península ibérica creo que tenía 4 o 5 millones de habitantes, 20 millones de habitantes para, bueno, por supuesto Mesoamérica era un terreno muchísimo más grande, pero 20 millones parece muchísimo, ¿no? Tenochtitlan tenía 200.000 habitantes, más o menos. Mm. Y esa es una cifra exageradísima también para que cuadre con lo de los 20 millones, que no cuadra. Tenochtitlan tendría 100,000 habitantes, Mm. 200,000 si cuentas la ciudad, que es una isla, y la ribera, ¿no? O sea, las costas donde siembra Tenochtitlan, 200,000. Y es la zona más habitada de Mesoamérica. Estás hablando Claro. de que Tenochtitlan, Tlatelolco y zona lacustre, siendo súper, súper generosos, 300,000 habitantes, pero esos 300,000 ya te estoy incluyendo Texcoco, todas las ciudades de la ribera del lago de Texcoco, 300,000 habitantes, y es la zona más poblada. ¿De dónde sacas 20 millones más? Tienes, por supuesto, toda la zona del altiplano, donde tienes muchísimas, a ver, es una zona muy fértil, hay muchísimas villas agrícolas y pueblos que tienen en promedio 10,000, 15,000 habitantes. Entonces, claro, si tú tomas ¿cuántas ciudades tienes? Tomas 100 ciudades así, ya tienes 1 millón de habitantes y no había 100 ciudades, ¿no? Estamos hablando del altiplano. Si te vas a Oaxaca, a ver, Oaxaca es una zona que hasta hoy permite que haya una diversidad de pueblos tremenda por el clima que tiene, pero pues igual, o sea, a lo mejor su época de Oaxaca ya terminó para aquella época. En los valles centrales de Oaxaca habrá otro millón de habitantes. Y en la península de Yucatán, en sus mejores tiempos, cuando los mayas estaban en su momento de gloria, 200 años antes de que llegaran los castellanos, pues tal vez había 1 millón de habitantes. Para cuando llega Cortés, no, no hay forma de que existan. Y claro, el territorio es muy ancho y muy amplio, si tú lo ves hoy en un mapa, pero de la Ciudad de México hacia arriba empieza un desierto árido, 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 Claro, árido, claro, sí, que sí. hoy es habitable, pero que no es habitable por culturas de la Edad de Piedra. Ese desierto de lo que hoy es el norte de México era de los chichimecas, que son nómadas, ¿no? O sea, son pueblos nómadas. Entonces, pretender que pueblos agrícolas de la Edad de Piedra y pueblos nómadas son 20 millones de habitantes, no hay forma alguna de que el ecosistema te los alimente. Hay una Exactamente. realidad, y es que este territorio estaba sobrepoblado. El ecosistema no alcanzaba para abastecer a la población en Mesoamérica. Hay quien argumenta teorías de que por eso empieza el tema del canibalismo. Paralelismo, claro, claro. Quién sabe si sea por eso. Pero de los 20 millones que te dicen, aquí habrá 10. A lo mucho, tal vez 8 millones. Vamos a quedarnos con 10 millones, ¿no? Y Bueno, pues sí, si son 10 ahora que lo millones, sí. pienso, en tiempos de Humboldt, esa era la población que se le daba a Nueva España, ¿no? 7, 8 millones de habitantes, creo que se hizo un censo por aquella época. Bueno, eso nos lleva, por supuesto, a sí hablar de que sí hay una gran tragedia demográfica. Lo que pasa es que si tú tomas esos 20 millones que no existieron en 1521,
Hay que recordar que los mexica en ningún pueblo náhuatl hacía censos. Nueva España hace censos, porque Nueva España es un estado moderno. Nueva España es un estado precapitalista, preindustrial, es un reino de la era moderna. Lo anterior son culturas de la era de piedra. El censo ni siquiera existe como concepto. Claro. Entonces, claro, tú tomas un censo de 1630, 100 años después de la llegada de los castellanos, y ves que hay 750,000 indígenas, que es lo que había, y si te dicen que había 20 millones, dices, no, bueno, qué cosa, es una debacle demográfica del 96, 96%, 95%. Si en lugar de eso tomas 10 millones, 8 millones, de todas maneras es una debacle tremenda. Estás hablando de que muere el 85% de la población. Tal vez con cifras más exactas de qué población hubiera en Mesoamérica, de todas maneras, estamos hablando de que habrá muerto el 80% de la población. Pero bueno, es que no podemos obviar 100 años de epidemias incontrolables, ¿no? Hay 100 años, viruela y otras tantas, principalmente viruela, en 100 años, pues claro que van destruyendo. A ver, sí hay una catástrofe demográfica aquí. Esa catástrofe demográfica nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser considerada genocidio. De entrada, porque un genocidio es un acto deliberado. O sea, el tema de voy a masacrar a este pueblo por ser este pueblo. Un ejemplo que está muy claro. Norteamérica y los ingleses es lo que hacen. Es, a mí me estorban los indígenas, hay que matarlos, incluso el estilo inglés, luego norteamericano, pagarle al pueblo por matar gente. Todavía el gobierno de Estados Unidos del siglo XIX le ofrecía al ciudadano promedio $12 por cada cuero cabelludo de indio que fueran a Sí, entregar. O es sea, es un monstruoso. gobierno diciéndole a su población en el siglo XIX, ve a matar indios y yo te pago. Sí, sí, sí. Con Y el gobierno central financiando, por ejemplo, en el caso de California, dando presupuesto al gobierno de California para que pudiera seguir pagando pues, esas cabelleras. Bueno, es llamativo y sorprendente. Es espeluznante, pero además espeluznante es la estrategia narrativa. Ahí los británicos son muy buenos, donde yo mato indios y yo señalo a España de matar indios y distraigo a todo el mundo y convenzo a todo el mundo de que el que mata indios es España. Entonces luego surgen leyendas de no, es que España les daba cobijas contaminadas de viruela. No, eso lo hicieron los Eso lo ingleses. hicieron ellos, sí, Es sí. que y todo lo que te dicen que hizo España lo hicieron los ingleses. La mejor prueba es el cuántos indígenas había cuando llegan los ingleses a la zona de Boston en el siglo XVII. Estamos hablando de 5 millones que habitan toda Norteamérica y que hoy quedan unos cuantas decenas de miles en reservas. Eso es genocidio. Pero cuando tú llegas a Perú, a Bolivia, a Ecuador, y te encuentras con que el 50% de la población es indígena, sí tienes que preguntarte dónde estuvo el genocidio. Y sobre todo el tema de que el genocidio es un acto deliberado. Y cuando tú ves que en los primeros 40 años después de la llegada de los castellanos hay 250 ciudades con cabildos de indios, dices, ¿por qué te molestas en hacer estructuras para los indios y lo que quieres es matarlos? Cuando para 1550 ya tienes una gramática de la lengua náhuatl y de la lengua quechua, pues hay que preguntarte, ¿no? ¿Por qué haces la gramática de la lengua de un pueblo al que quieres exterminar? Cuando te enteras que en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México hay 40 hospitales para atender indígenas, todos ellos dotados por la corona y atendidos por las órdenes religiosas que patrocina la corona, dices, ¿qué necesidad de curar a la gente a la que quieres masacrar? Y Es que es... entonces la realidad nos demuestra todo el tiempo que no hubo conquista, ojo, no hubo ni siquiera conquista de genocidio ni hablar. Y cuando digo que no hubo conquista, me refiero a que lo que hay es una integración cultural hermosísima, que nos cuesta mucho trabajo aceptarla de este lado del mundo, porque, a ver, la realidad cómo es. Tienes un encuentro de culturas imposible de comprender. O sea, hay que entender que los castellanos llegando a Mesoamérica es como si Hernán Cortés y su gente hubieran podido viajar en el tiempo a la antigua Sumeria, 3000 antes de Cristo. Sí, sí, Ese es sí. el nivel de los aztecas, el Sí, de sí. Sumeria. Nos encanta compararlos con los griegos o con los romanos. No, son como los sumerios, básicamente. A ver, los sumerios son una civilización avanzadísima, pero edad de Sí, que piedra tienen es edad cosas de piedra. admirables, pero otras, por ejemplo, pues eso, la rueda, ¿no? No se utilizaba la rueda, cosas... eh, Pero bueno, por ejemplo, lo de la rueda es muy interesante. Los seres humanos somos bien creativos. Los seres humanos hacemos todo, somos capaces de inventar lo que sea
siempre y cuando nuestro entorno nos lo exija y nos lo permita. El entorno europeo exige y permite la rueda. Tienes grandes planicies donde las cosas pueden rodar y tienes animales de tiro que pueden jalar las cosas que ruedan. Pero tú vienes a Mesoamérica y no tienes una sola grande planicie. En Mesoamérica todos son montañas escarpadas. Aquí nada puede rodar y no hay animales de tiro. Sí, Entonces, sí, no, sí, no es todo que tiene una explicación, ¿no? exacto, o sea, no es que a la gente de aquí no le dé la mente para inventar la rueda. De hecho, los niños tienen juguetes con ruedas. A la gente de aquí sí le da la mente para inventar la rueda, no la inventan porque Bueno, no es, y muchas cosas más admirables, ¿no? Sin duda, claro, pero no la la inventan porque no arquitectura es y tal. útil. Ujú. Inventas lo que es útil, ¿no? Pero Sí, eso sí, nos sí. lleva, por ejemplo, a cosas cuando te hablan de pronto, a ver, cuando llegan los castellanos también te hablan de que los tlaxcaltecas mueven un ejército de 100,000 personas. Eso no pasó nunca. A ver, mover un ejército de 100,000 personas en el siglo XVI, ni siquiera en Europa se puede hacer eso. Y en Europa hay grandes planicies, animales de tiro y por lo tanto carros de batalla que van llevando material bélico y demás detrás de los ejércitos. Aquí tienes montañas escarpadas, no tienes rueda, no tienes animales de tiro. ¿Cómo funciona aquí un ejército? Cada guerrero va acompañado de un tameme, de un cargador. Ujú. Entonces va el guerrero cargando cosas y su cargador al lado cargando cosas y van en lo que se llama aquí fila india, que es de uno en fondo, o sea, van de uno en uno. ¿Cómo mueve 100,000 personas así? Ni siquiera existen 100,000 personas guerreras para que las puedas mover, Sí, pero sí. pretender que puedes mover en pocos días 100,000 personas es absurdo. Entonces hay que entender que Cortés no se enfrentó a 10,000, a 100,000 tlaxcaltecas, tal vez eran 10,000. Tampoco hay que olvidar, a mí me cae muy bien Hernán Cortés y todo, pero uno mentiroso de primer nivel. Es decir, él está escribiendo cartas a Carlos V. Carlos Está V no haciendo sabe quién es. propaganda de sí mismo, sin duda, Es sí. propaganda de sí mismo. A ver, Carlos V no sabe quién es Hernán Cortés. Y Hernán Cortés sí violó la autoridad del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, y sí está más o menos prófugo de esa justicia. Lo que tiene que hacer Hernán Cortés en sus cartas a Carlos V es justificar por qué hizo eso. Y si derrotaste a 100,000, pues está mucho más chévere que derrotar a 10,000. Entre más exagera Hernán Cortés las cosas, más se viste de gloria. Entonces, cuando te dicen, no, Tenochtitlan era como Venecia, hay que recordar dos cosas. Número uno, Hernán Cortés no conocía Venecia. Entonces, su dicho de que era como Venecia, bueno, es propaganda, ¿no? Y número dos, eso está haciendo propaganda. Entonces, estos textos en los que nos basamos, hay que analizarlos con base en la época y entender que Mesoamérica vive en la edad de piedra. Y eso no es ni bueno ni malo, es una característica cultural. Si tus herramientas y tus armas son de piedra, vives en la edad de piedra y el máximo desarrollo que podrás tener, pues dependerá de que vives en la edad de piedra. No da para 20 millones de habitantes, no da para tener conocimientos mágicos misteriosos sobre el universo, no da. De pronto cuando te dicen, oye, es que los mayas predecían eclipses, y dices, ah, no, eso seguro, pero también los sumerios. Oye, es que los mayas usaban el cero, sí, pero también los egipcios. Y así con cada cosa, ¿no? Es que descubrieron el movimiento del planeta, sí, y también los griegos. Sí hicieron grandes cosas, por supuesto que sí, todas las culturas humanas son grandiosas porque los humanos somos creativos como nadie, pero pretender que las culturas de este lado del mundo habían logrado cosas que no había logrado nadie más, además nos lleva a entender que nos contamos la historia como un cuento de hadas. O sea, nos contamos la historia según lo que nos imaginamos que hubiera estado padrísimo que ocurriera, pero que nunca ocurrió. Y lo malo es que ese cuento de hadas tiene mucho que ver con que en el siglo XVI, tú imagínate que llega Colón, llegan los primeros castellanos, llega Cortés, y por supuesto que empiezan a llegar a Europa las leyendas. Y las leyendas pues siempre son fantasiosas y exageradas, ¿no? Las leyendas del Nuevo Mundo que llegan a Europa no es la verdad sobre el Nuevo Mundo, son las leyendas. Y luego no hay que olvidar otra cosa, empieza a llegar este día del Nuevo Mundo y muchísimos escritores y filósofos muy creativos, como Tommaso Campanella, como Francis Bacon, como el propio Thomas Moro, que son los que empiezan a decir, esta gente vive como seguramente como nosotros vivíamos antes de ser expulsados del paraíso. Pues qué bonita idea, pero se le está ocurriendo a un italiano en un gabinete, en una universidad, o sea, ya sabes, escritor de gabinete que nunca vino al Nuevo Mundo y que se imagina
que es como el paraíso original del que fuimos expulsados, y entonces se imagina que la gente que vive acá es como Adán y Eva antes de probar el fruto prohibido, entonces se imaginan un montón de cosas y hacen un montón de libros muy bonitos que se convierten en el imaginario colectivo en Europa. Entonces esos europeos, claro que dicen, qué horror, ¿cómo fuimos a destruir esto? A ver, es que esta gente está describiendo su imaginación, no La la entelequia realidad. pura, total. Sí, sí. Y luego eso enlaza encima porque, bueno, pues la narrativa de el indígena feliz, pues no sería negativa de por sí, pero claro, cuando lo que se trata de transmitir en la narrativa es que era un mundo maravilloso y que todo llegó al desastre por la llegada de los castellanos, pues es cuando y se hace la base del relato nacional, eso pues es lo que parece que no tiene sentido, ¿no? Y Bueno, además que... Adelante, adelante, por favor. no, perdón, sobre todo porque es este relato de conquista donde tras la llegada de los castellanos comienza acá la pobreza y la miseria, porque ya sabes que llegaron únicamente a robarse todo el oro. Y entonces tienes que otra vez poner datos. Y hay un dato fantástico. ¿Cuánto oro extrajeron los españoles del virreinato de Nueva España en 300 años? Todo el oro que nos robaron. Extrajeron 200 toneladas de oro en 300 años. 200,000 kilos de oro es lo que España extrajo de Nueva España en 300 años. Eso es un dato que no te dice nada, a menos que sepas que hoy 200,000 kilos de oro es lo que se mina a diario en Perú. Diario. Es decir, los españoles sacaron en 300 años lo que hoy se saca en Perú en un día. 300 años, un día. Pero es que hay que dimensionar la tecnología. A ver, ¿qué tecnología tienen los españoles que están llegando? De entrada, hay que entender que las vetas de oro y plata que empiezan a explotar los españoles no existían, bueno, sí existían, siempre están ahí, no se conocían, no se usaban, no se explotaban. Aquí no hay metalurgia. Aquí el oro no es extraído. El escaso oro que hay en Mesoamérica, cuando llegan los castellanos, no es minado, es encontrado, es de pepita de río y es de impuestos que les cobran a los mayas, que a su vez lo obtienen del Caribe, que a su vez viene de lo que hoy es Colombia. Sí había oro aquí, pero no se minaba. Había plata aquí, pero no se minaba. La actividad de minar la comienzan los españoles. Entonces, de entrada no hay robo. No es que digas, aquí ya extraíamos oro y ahora se lo llevan ellos. No, aquí nadie extraía oro, por lo tanto, no es parte de una economía. Los españoles lo empiezan a extraer con los métodos que tienen los españoles en el siglo XVI y con mulas que van cargando tierra y de cada costal de tierra tal vez sacan 1 gramo de oro. O sea, eso es lo que está ocurriendo en Nueva España. Al final, a ver, 200,000 kilos es un montón de oro. Pero de esos 200,000 kilos, pues a España se va el quinto real, pues el 20%. Lo demás se queda aquí y se convierte en la economía de Nueva España. No solamente está en cada retablo de cada templo barroco de la España americana, está en ciudades, en catedrales, en acueductos, en puertos, en una burocracia, en un gobierno. Entonces, no hay miseria y pobreza cuando llegan los españoles, no solo por lo del oro, que aquí ni siquiera se minaba, sino todo lo contrario. Los castellanos traen actividades económicas que los indígenas mesoamericanos ni siquiera conocen. A ver, hay que ubicar que antes de que llegaran los castellanos, los indígenas que viven aquí no son libres, no son libres. Estos son culturas de la edad de piedra. Hay una pequeña élite de gobernantes, sacerdotes y guerreros, y luego hay una pequeñísima élite de comerciantes, porque se produce y se comercia poco, muy pequeñísima también de artesanos y una gran masa de campesinos. No son campesinos libres, no son dueños de sus tierras, no tienen haciendas, no. Todos, porque toda la tierra es del Tlatoani. Entonces, este es un sistema donde todo el mundo trabaja una tierra que no es suya y donde la gente sobrevive. O sea, el promedio del habitante en Mesoamérica meramente sobrevive. Claro que el Tlatoani tiene grandes palacios, pero el habitante promedio vive en una choza con techo de paja. Aquí no hay propiamente una civilización. A ver, hay una civilización, hay cultura, claro que la hay. Todos los grupos humanos hacen cultura y civilización, pero esos grandes niveles de desarrollo que nos venden no existen. Y de existir o cuando existen son en la pequeña élite. El pueblo no tiene nada de eso. En cambio, llegan los castellanos. Termina el proceso de conquista, vamos a decir 13 de agosto de 1521,
los tlaxcaltecas y los texcocanos toman Tenochtitlan, porque ellos son los que toman Tenochtitlan. Y bueno, había 1000 castellanos ahí. Esos 1000 castellanos cambian todo, porque tras tomar Tenochtitlan se empieza a organizar un nuevo esquema donde, y es bien difícil entender esto, los tlaxcaltecas y los texcocanos fueron los grandes aliados de los castellanos, castliltecas, como les llamaban acá. Y no nos gusta decirlo aquí, pero los texcocanos y los tlaxcaltecas, los aliados de los castellanos, eligieron la cultura de los castellanos, prefirieron la cultura de los castellanos. No hubo jamás una imposición. Y no hay una imposición porque después de la Noche Triste y después la toma de Tenochtitlan, Cortés está aquí con 500 españoles. Ni siquiera son españoles todos, ¿no? Hay hasta griegos aquí, Sí. porque además hay que recordar eso, ¿no? Los aventureros son de todo el mundo. Entonces, hay griegos, hay italianos, hay todo, pero 500 personas no pueden someter un mundo, por atrasado que esté, 500 personas no pueden someter un mundo. El mito del arma de fuego, 13 arcabuces por piedad y se quedan sin pólvora. Los castellanos combaten cuerpo a cuerpo con los mexica. Eso también hay que tenerlo muy claro, si valientes sí son. Combaten cuerpo a cuerpo, no es de, claro, le dispara. No, no, combaten cuerpo a cuerpo. Pero vaya, los castellanos traen la cultura europea. Y contrario al mito que nos cuentan aquí, y que tristemente también se los cuentan ustedes a ustedes mismos, ¿no? Que España era lo más atrasado de aquella Europa. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo ¿Quién llegó a América? contrario, tardaron los ingleses un siglo más en Un llegar siglo más. A a ver, y América. ojo, los castellanos llegaron en 1492. 2 años después, hay 2000 personas viviendo en el Caribe. No es poca cosa, ¿no? 20 años después de que llegan, han conquistado el imperio mexica. Es un imperio de pies de barro, pero lo han conquistado y están habitando y están construyendo. España se está replicando. España está naciendo de los dos lados del océano. España está construyendo ciudades. España está construyendo puertos, catedrales, universidades. 100 años después, 1609, cuando se establece la primera colonia en Norteamérica, Delaware. A ver, pues claro, ¿qué tienen? Un bodegón que les sirve de templo y pues unas casitas de madera. Hombre, para cuando pasa eso, Nueva España es la joya de la corona y el centro del comercio mundial. Pero ojo, ¿quién ha logrado eso? ¿Los castellanos? Más o menos. Para ese momento, 100 años después de la conquista de Tenochtitlan, no han llegado a América más de 15,000 españoles. 15,000 españoles en 100 años. ¿Dónde está la conquista? Y ojo, y ninguno era militar, ¿verdad? Nunca hubo un ejército llegando aquí. A ver, llegan franciscanos por piedad. Cuando te hablan de es que la conquista espiritual, 12 franciscanos que llegan en 1524. Y ahora hay que pensar que esos 12 franciscanos pues son los caballeros del zodiaco, porque evidentemente tienen superpoderes, porque 12 personas le imponen la religión a todo un mundo. Es absurdo. Esos franciscanos, y el mejor ejemplo es Bernardino de Sahagún, ojalá un día en España estudien a Bernardino de Sahagún. En el momento en que España descubra a Bernardino de Sahagún, van a entender la gloria de lo que España hizo en América. Solo con Bernardino de Sahagún lo entiendes. Un hombre que está 60 años aquí, o sea, llega siendo un chavito de 20 y está aquí hasta que se muere. Y claro, lo primero que entiende es, no le puedo imponer mi religión a esta gente, ni les puedo quitar la suya. Tengo que convencerlos. Pues no los voy a poder convencer en español, entonces tengo que aprender náhuatl. Tengo que aprender náhuatl para que en náhuatl ellos me expliquen su religión y yo solo la voy a poder entender en su idioma. Y ya que yo entienda su religión, su teología, sus conceptos en su lengua náhuatl, entonces yo en mi mente los traduzco al castellano y entonces veo cómo les vendo el cristianismo en náhuatl. No, impresionante. Claro. Sí. No, y claro, y para ese proceso es que sale una gramática de la lengua náhuatl y diccionarios castellano náhuatl y que todos los frailes se ponen a aprender náhuatl, derivado de lo cual, en 1821, cuando se obtiene la independencia, el 60% de la población de Nueva España no habla español. Hablan maya, náhuatl y otras lenguas indígenas.
Si después de 300 años más de la mitad de la población conserva su lengua, eso solo te dice una cosa: España no impuso la lengua, Sí, sí, es un hecho. tampoco impuso la religión, la trajo y la introdujo y convenció a la gente. Y se dieron cuenta de otra cosa. Perdón, si tú vienes a México, el catolicismo mexicano se parece mucho al español, sobre todo al del sur, en el tema Sí, del folclore y las sí. procesiones y todo lo demás, ¿no? Pero aquí además vas a ver a la Santa Muerte y vas a ver a Tonantzin y vas a ver a Quetzalcóatl. O sea, algo que nunca pudieron evitar los frailes es que la población indígena dijo: me encanta Jesús, por supuesto que lo sumo a mi altar. Me encanta la Virgen de Guadalupe, por supuesto que la sumo a mi altar. Oye, pero tienes que dejar a Tlaloc. No, 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 aquí no se va nadie. En el altar mexicano se suben más dioses, pero no se va ninguno. Y los frailes tuvieron que irlo aceptando. Fueron descubriendo que aquí los indígenas aceptaban con tanta facilidad las imágenes de los santos, porque ellos veían a uno de sus dioses detrás de cada santo. Llegó un momento en que los franciscanos dijeron: ¿qué diablos? Esto es lo que se puede hacer. Por ahí los dominicos fueron un poco más rudos, fueron un fracaso rotundo, ¿no? Este tema muy español, ¿no? A ver, ¿dónde están establecidos los ingleses? En la costa, con un puerto viendo Inglaterra. Y de pronto estás en Nueva España y, perdón, hay poco puerto, hay un montón de costa, pero hay poco puerto porque se desarrolló hacia adentro. Que se desarrolla hacia adentro y no hacia los mares, te dice que esto no es colonia, no es el... Porque ¿qué hacen los anglosajones? En Norteamérica y en todos lados, es: domino el puerto, desde aquí domino el comercio de las mercancías, la gente, aquí compro esclavos, aquí negocio con los de adentro, y yo solo voy para afuera, al mar, para llevar a mi metrópoli. Aquí es: no, vamos hacia adentro, tierra, y tierra adentro significa 2.200 metros de altura, además, ¿no? Entonces vamos tierra adentro a construir, porque no estamos extrayendo para llevar a España, estamos generando para que se quede aquí. Y entonces de pronto, oye, mira, allá en el norte, en el desierto, lejos de todo, hay una comunidad de 40 apaches. ¿Qué haría el inglés? Ignóralos, y si se acercan un poquito, mátalos. ¿Qué hace la corona española? Dice: hay que evangelizarlos. Te aseguro que no les gusta la idea. Es una chinga, diríamos aquí, implica tiempo, dinero, esfuerzo, recurso, No, hay que hacerlo. Sí, pero sí. hay que hacerlo porque claro que el español que viene aquí quiere dinero, por supuesto, y quiere riqueza, por supuesto, y quiere poder. Todo eso lo quieren todos los seres humanos. Pero el español que viene a América, además de todo eso, sí que está movido por la fe. Eso hoy no se entiende. Eso hoy se entiende como algo retrógrado, porque hoy pues, la Iglesia Católica le apesta a la mitad de la gente. La Iglesia Católica tuvo un montón de defectos, un montón de cosas, pero también tiene un montón de virtudes, ¿no? O sea, también hace que estos hombres vengan con ciertos valores. Perdón, pero Hernán Cortés, y a partir de ahí cada castellano que se para aquí, cuando ve a un indio americano, está viendo a una persona. El español tiene claro que el que está frente a él es una persona. La gran Tiene claro, diferencia, la gran diferencia, a sí. ver, claro, el que está frente a él es, y te aseguro que a cada español le costó trabajo decírselo, pero el que está frente a mí es mi semejante. Y lo ves y dices: es que no nos asemejamos tanto. Y el español tiene que acostumbrarse a decir: este es mi semejante. Bueno, la propia reina en 1504, Isabel, les dijo: cásense con ellos. Cásense, a ver, cásense con los indios. 1504, recomendación de la reina: cásense con los indios. Es visionario, la verdad que es Hagamos un solo pueblo. A ver, que es la misma visión con la que los tlaxcaltecas reciben a Cortés, ¿no? Cuando les entregan mujeres, a no sus es un hijas, sí, sí, botín, sí, no cierto. es un botín sexual de guerra, es: tengan hijos con nuestras mujeres para que seamos hermanos. Y eso fue lo que ocurrió aquí durante 300 años. Claro, fue muy difícil porque son dos culturas. A ver, está llegando el mundo grecorromano a una edad de piedra que se quedó aislada del resto del planeta. La distancia es enorme, que se comprendan es complicadísimo. Y te digo una cosa: aprendieron a comprenderse. Me gusta Sin duda. contar que la historia de México la puedes ver como nos la han contado, como una conquista y por lo tanto hay violencia, imposición y demás, o que la puedes ver porque también fue eso, también fue violenta, claro que sí, pero es un proceso histórico, ¿no? No es una afrenta contra el mexicano de hoy, es un proceso histórico, pero también la puedes entender como una historia de amor. Y es una historia de amor porque no solamente Cortés amaba profundamente a Doña Marina,
a ver, hay que empezar por ahí. Cortés amaba profundamente a doña Marina y con ella tiene al primer gran mestizo, simbólicamente hablando, de la historia. Y el hijo de Cortés con doña Marina se llama Martín Cortés Malintzin. Su segundo apellido es el nombre de su madre, ¿no? Martín Cortés Malintzin. Y aquí vas a ver Fernando Alvarado Tezosomoc, Fernando Alba Ixtlizóchitl, Santiago Xicoténcatl. A ver, los puros Fascinante, nombres. fascinante. Es fascinante ya solo lo de los nombres, sí, sí. Y claro, a ver, si no ves integración ahí, ¿dónde la vas a encontrar? Y si esos nombres tienen la primera generación de mestizos, quiere decir que sus padres, padre y madre, castellano e india, estaban orgullosos del producto, de su amor, de su relación. Si no, no tendría los dos nombres, pero los tienen todos. Porque claro, Cortés es un hombre ilustradísimo y seguramente su relación con Marina fue más fácil, pero tenemos junto a Cortés al más barbaján que pudo haber mandado a la península ibérica, Pedro de Alvarado. Es que Y a era Pedro muy de bruto. Alvarado es Sí, una sí. bestia, es Una una bestia, bestia. sí. Pero bueno, una bestia sin la cual no hay conquista, ¿eh? Y a esa bestia también le dan una mujer de la nobleza tlaxcalteca, bautizada como María Luisa, y Pedro de Alvarado la amó. Y Juan Cano amó a Isabel de Moctezuma. Y cada castellano que recibió a una mujer de la nobleza, la amó profundamente. Y me imagino que eso comenzó bien difícil. No me quiero ni puedo imaginarme la primera noche de Pedro con María Luisa o de quien sea, con quien sea. Te aseguro que fue muy difícil. Te aseguro que cuando estas mujeres tlaxcaltecas o texcocanas le dicen, te toca irte con este hombre, te aseguro que No, lo sí. ven y lo odian. Te aseguro que no se quieren ir con él. Y te aseguro que ese hombre al principio, ese castellano, también ve a la India que le dan y como que dice, chale, o sea, te aseguro que no fue nada fácil y No, es seguro que él, fascinante meditar sobre cómo debieron ser aquellos encuentros que a nivel humano son inimaginables, ¿no? Como si casi un extraterrestre se encontrara con un es que, humano. es que literal es eso que estás diciendo. Y sin embargo, todo ayuda, ¿no? Ayuda que los castellanos vienen sin mujeres. Ayuda que las mujeres están acostumbradas a este intercambio diplomático, que es, bueno, vete con los hombres del otro pueblo. Ayuda el instinto sexual. O sea, ayuda que finalmente llega un momento en que pues, los dos quieren tener sexo. Y entonces van a tener que aprender a conocerse. Y entonces tú imagínate a Pedro de Alvarado tratando de balbucear frases en náhuatl para agradarle a su mujer. Y claro, a su mujer aprendiendo la lengua de Pedro. Y así con cada uno. La mujer tratando de aprender la lengua de su hombre, un poco más como obligación. Y el hombre tratando de balbucear la lengua de su mujer, porque eventualmente la aman y no hay mayor detalle que hablarle en su lengua, ¿no? Y esos primeros encuentros, seguro todo fue difícil, pero aprendieron a amarse y tuvieron hijos mestizos. Y tú imagínate el primer hijo mestizo que puedan tener Juan Cano con Isabel de Moctezuma, Hernán Cortés con Doña Marina, Pedro con María Luisa, y tienes a papá español y a mamá india viendo a su hijo, y cada uno de ellos, te lo aseguro, tiene, a ver, cada uno está encantado con su hijo, eso pasa con tus hijos, pero además, te aseguro que cada uno de ellos, papá y mamá, lo ven y entienden que ese hijo es una cosa completamente diferente. Sí, o sea, la mujer india ve a su hijo y entiende perfectamente, yo no soy esto. Y el español ve a su hijo y dice, yo no soy esto. Si ven a su hijo y dicen, estos somos los dos, te aseguro que hay una conciencia en estos primeros castellanos de entender, estos hijos que estamos teniendo son únicos en la historia de la humanidad hasta este momento. Nunca se había podido dar este mestizaje que nosotros estamos generando. Ellos están viendo a sus hijos y saben que acaban de engendrar y de parir una nueva raza. Lo saben y están orgullosos de ella. Lástima que no estemos orgullosos de eso hoy. Sí, 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 llamativo. Me viene a la mente lo de la raza cósmica de Vasconcelos, mexicano también. No sé si es la forma más, más clara de denominarlos, pero sí, lo has expresado De de decir, forma... aquí se mezcló todo, porque además recordar que aunque aquí lo hagamos muy simplista, no de, el español se mezcló con el indio. Sí y no. Es decir, el indígena mesoamericano no es una raza. Hay una cantidad de pueblos. Claro, hay tanto aislamiento. Tú imagínate que hay más de 150 lenguas cuando llega Cortés.
Ojo, 150 lenguas, sí, por un lado te habla de diversidad cultural, claro, pero te habla de que no hay integración ni económica, ni cultural, ni política, y que ni siquiera está empezando. 150 lenguas quiere decir que a 1 kilómetro de esta comunidad se habla una lengua distinta, quiere decir que no hemos tenido contacto. Se vive en aislamiento. Eso también es muy importante, ¿no? Entonces, se está generando una nueva cosa. Es fascinante. Y lo llamativo es que le vemos tantos aspectos positivos, ¿no? Interesantes a esto, a la mezcla, el mestizaje, la mejora. Y en cambio, pues la narrativa que se ha impuesto es totalmente negativa y contraria a evidencias en el día a día, ¿no? Y que hacen incluso pues, rechazar pues las aportaciones más obvias de aquel mestizaje, como puede ser el uso de la lengua o la religión, el catolicismo que impera en México, en otros países hispanoamericanos. ¿Cómo se ha impuesto esa narrativa tan Pues dañina, tan negativa, esa perspectiva tan denigrante de todo aquel suceso que cuando lo miras con ojos objetivos, pues en general tiendes a ver algo como fascinante, positivo y tal, sobre todo cuando conoces un poquito más de la historia de los 300 años de la América virreinal, que en general es una historia de éxito, ¿no? O con grandes luces. es que es una historia de super éxito. Te digo que aquí llegan los castellanos y no traen pobreza, traen actividades económicas que no se conocían. Tú imagínate que un indio, que la generación anterior era como siervo feudal, o sea, un campesino atado a la tierra de su señor, y ahora tiene una pequeña parcela y ganado. Es que una generación anterior ni siquiera existía el ganado. Y ahora empiezas a ver indígenas ganaderos. Y así con todo, a ver, y viene la ganadería y a ver, pues, ¿qué no se hacía aquí? Pues talabartería, pues para qué si no hay ganado, ¿no? Y de pronto, pues es una actividad que hay que hacer. Y de pronto surgen plateros, picapedreros, canteros, orfebres, talabarteleros, comerciantes, artesanos, una serie, ganaderos, una serie de, bueno, agricultores, una serie de actividades que aquí simplemente no existían. Y esas actividades las llevan a cabo los indígenas. Aquí el grueso de la población fue indígena, todo el virreinato, con este esquema además de pueblo de españoles y pueblo de indios. Porque, a ver, si algo entendió la corona española desde que se estableció es, estamos construyendo un reino sobre un territorio que estaba habitado por estas civilizaciones. No nos vamos a ir, eso está clarísimo, y entonces tenemos que aprender a convivir con ellos, no hay de otra, para eso hay que conocerlos, para eso hay que integrarlos. La integración es difícil. La integración, pues de entrada es, ¿no? Desde Isabel diciendo, son súbditos de la corona iguales a todos los demás súbditos. Y habrá muchos, sobre todo tlaxcaltecas y texcocanos, que se van a integrar bastante bien, de manera muy voluntaria, ¿no? A este estado que están construyendo los castellanos de este lado. Y habrá otros que no, por supuesto. Habrá otros que se oponen más a toda esta gran transformación que está ocurriendo. Y sin embargo, ahí es donde van por delante pues los jesuitas, ¿no? Te digo, o sea, ay, uy, al norte hay una ciudad y dices, es que no hay forma de llegar hasta allá a poner una ciudad. Entonces, ¿qué te dice la corona española? Manda 6 jesuitas. Los jesuitas son como los jeeps, o sea, son 4x4, son todo terreno. O sea, tú mandas unos jesuitas, preséntate ahí un año después y va a haber una ciudad, porque esos jesuitas van a llegar y van a trazar y van a levantar un campo de cultivo y van a organizar a la gente y van a construir un templo y los van a poner a hacer diferentes actividades, van a generar un autoconsumo. Franciscanos o jesuitas, a donde los mandes llega la corona española. Con los franciscanos, además de que llega la civilización, la infraestructura, las misiones y demás, con los franciscanos también llega además la lealtad al rey. Esa no llega con los jesuitas, por eso finalmente los acaban expulsando. Pero es impresionante ver que hay comunidades, ni siquiera mesoamericanas, norteamericanas hoy en día, que simbólicamente siguen respetando al rey de España, Es porque llamativo, tienen llamativo. esta noción de los ancestros de los únicos que nos daban derecho aquí eran los españoles. Llamativo, llamativo. ¿Y cómo se impone esta narrativa histórica oficial tan negativa? ¿Que es a Pues través desde el poder, especialmente no de hay la de otra, ¿no? educación, pues ya un estado mental, digamos, de la psique mexicana o a través de los medios? Sí, es una alucinación tremenda. Pues hay muchas formas, ¿no? La primera es muy triste porque es en la mismísima independencia.
de pronto recordar una cosa, no hubo indios en la independencia la hacen los criollos, ¿no? Los españoles de acá, y muchas veces el ejército realista contra el que luchaban, o sea, los que no quieren independencia, eran indios. O sea, eran indios que dicen, perdón, pero a mí nadie me ha protegido más que la corona española, ¿no? Pero tú tienes a estos criollos españoles, católicos, guadalupanos, que se quieren separar de España. Y se quieren separar de España porque los ingleses en la logia de Londres y Westminster los han convencido, ¿no? Cómo se infiltran en Francisco de Miranda, en José de San Martí, en Simón Bolívar, en Vicente Rocafuerte, en el caso Es, de México, en Servando es, Teresa de Mier, ¿no? Te esa metes. infiltración, que es muy clara en otros países de Hispanoamérica, también es en México, porque no hay, digamos, no sé, en O'Higgins, en Chile, Bolívar, Miranda, pues en la actual Venezuela, muchos masones, San Martín, ¿no? En Sí, Argentina. En en México México es un también. poco, en México es un poco menos evidente, porque lo que Uh-huh. ocurre en Sudamérica es que directamente son, o sea, los libertadores son los que estuvieron en Londres, ¿no? Entonces, Francisco Miranda, Bernardo Higgins, José de San Martín, Simón Bolívar, vienen de la Gran Logia de Londres y vienen con presupuesto, ¿no? Y Sí. son los libertadores y ellos lo logran. En México es diferente, porque el movimiento empieza muy improvisado, eh, lo están empezando personas que hoy son poco conocidas, como Miguel Domínguez. Nadie sabe en México quién es Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, que era el que estaba comenzando una conspiración a la que se suma el famosísimo Miguel Hidalgo, que es el que eventualmente empieza el conflicto. Miguel Hidalgo no era masón, nunca lo fue. En el movimiento de Hidalgo no hay masones. Si los hay, pues están ahí, ninguno es importante. Escondidos. José María Morelos, el que continúa el movimiento, no es masón. A ver, son curas católicos, son buenos, bueno. Morelos es buen cura católico, Hidalgo es un cura católico que es un desastre, pero no son masones. Un poco violento, además, ¿no? Muy violento, sobre todo Sí. para ser un cura católico, ¿no? Y entonces los masones no logran meterse en esta independencia. Sin embargo, en 1815 es fusilado José María Morelos, prácticamente se acaba el movimiento de independencia, pero para ese momento un novohispano nacido en Monterrey, fraile dominico, fray Servando Teresa de Mier, había sido expulsado de Nueva España en 1794 y estaba en Londres. Y en Londres, obviamente, fue iniciado en la masonería, en la Gran Logia de Londres y Westminster. Y en 1817, cuando aquí prácticamente no hay movimiento de independencia, es cuando Servando Teresa de Mier, fray Servando Teresa de Mier, a sus 52 años, convence a un pobrecito joven navarro, Francisco Javier Mina, de 27, Sí. de que venga a Nueva España a luchar contra la tiranía de Un Fernando intento de VII. invasión que es un fracaso, ¿no? Es un fracaso porque, a ver, Servando Mier, ojo, zarpan de Londres con 4 barcos y 1 millón de libras esterlinas. Y los ingleses no regalan. Entonces, si Servando viene con 1 millón de libras, ahí están los masones queriendo meterse al movimiento. Servando, antes de llegar a Nueva España, primero pasa por Estados Unidos, a la Gran Logia de Filadelfia, donde obtiene otro millón, $1 millón. Y con 2 millones es que se presentan en Tamaulipas, norte de México, con un ejército de mercenarios, casi todos italianos, y son 200. Y bueno, a Fray Servando lo capturan, se lo llevan, se escapa, abandona a Javier Mina, que se queda perdido en el desierto con 100 mercenarios, hasta que lo matan. Ese fue el intento de la masonería, fracasado por completo. Luego viene la independencia, esa lo obtiene Iturbide. Iturbide tampoco es masón. Y entonces cuando Iturbide obtiene la independencia sin ser masón, cuando todas las independencias de Sudamérica sí que son de masones, forma el Imperio Mexicano, y entonces viene Joel Robert Poinsett, espía norteamericano, gran maestre de la Gran Logia de Filadelfia. Entonces, en México pasó esto, los masones no fueron los que hicieron el movimiento, ni los que lograron la independencia. En México la logra Agustín de Iturbide sin ser masón, y entonces Entonces los llegan y se masones. implanta con mucha fuerza, ¿no? La masonería de evidencia escocesa, principalmente estadounidense, ¿no? Exacto, entonces, exacto. Joel Poinsett, masón norteamericano, es el que organiza el derrocamiento de Iturbide y crea 2 grandes logias en México, la logia de York, la logia escocesa, cada uno es un partido político, y a partir de ahí, toda la política mexicana en el siglo XIX estuvo infiltrada por la masonería norteamericana. Entonces, no, aquí no son los masones los que la hacen, pero en cuanto Iturbide la logró, los masones se la quedan. Uh-huh. Es un proyecto británico. Y entonces de ahí vienen las narrativas. Estos criollos españoles que hablan español, que son católicos y que son guadalupanos, se quieren separar de España. Y entonces hace falta una narrativa donde señales al otro, a tu enemigo, como un otro,
El problema es que tú hablas español y el otro también, tu enemigo. Tú eres católico y tu otro, tu enemigo, también es católico. Tú eres guadalupano y tu otro, tu enemigo, también. A ver, la lógica te dice, el otro no es otro en lo absoluto, el otro es idéntico a ti. Entonces esto no es una independencia, esto es una guerra civil que está siendo patrocinada por los británicos. Pero entonces estos son estos primeros criollos que hablan español, que son españoles, que son católicos, que no hablan náhuatl, son los que empiezan con la narrativa de es que los aztecas. Y empiezan con y siglo XIX, época del romanticismo, vámonos a un pasado remoto, lo hacemos fantasioso y romántico y bien bonito. Y estos criollos empiezan con un discurso de la culpa de todo es de España. Es Bueno, interesantísimo esto que nos cuentas, que pocas veces lo he escuchado explicado con tanta claridad. Y bueno, en esas estamos, 200 años después, parece que un poco la narrativa histórica sigue siendo esa, ¿no? bueno, porque además hubo intentos de recuperar una narrativa hispana. El propio Iturbide dice, sí, independencia, pero lo resume en una frase muy bonita, es hay que desatar el nudo sin romperlo. O sea, Iturbide lo dice, señores, este reino es España, este reino lo formó España, estas ciudades las construyó España, esta cultura la construyó España. Estamos muy lejos de España y por eso nos vamos a independizar políticamente de España, pero el plan de Iturbide es, solo nos vamos a separar en lo político, pero seguiremos siendo hermanos básicamente porque eso es lo que somos. Y entonces llegan los británicos a convencerte en inglés de que no somos hermanos de los que hablan nuestra misma lengua. Y entonces los primeros años de la vida independiente de México, después de que es derrocado Iturbide, toman el poder republicanos puestos por los masones, y los primeros 30 años de vida independiente va a ser siempre iturbidistas con una narrativa más hispana contra liberales republicanos influenciados por Estados Unidos, pues con una narrativa antirreligiosa, antihispana, anticatólica. Lo que es terrible es ver cómo una narrativa infiltrada te puede incluso arrebatar tu cultura y que tú Sí. llegues a despreciar tu hispanidad en español y desprecies las raíces de tu cultura, porque, a ver, uno no deberíamos negar la historia. La cultura española y la cultura de toda la América hispana es católica. No tienes que ser católico hoy si no quieres. Yo no soy católico, no me asumo católico, no practico el catolicismo, no me gustan muchas cosas de la Iglesia Católica, otras sí, por supuesto, pero la cultura hispana fue creada por el catolicismo y la cultura hispanoamericana es una cultura católica. Entonces, no puedes negar la historia. Hoy puedes ser ateo si tú quieres, pero tu cultura es católica y ojo, los valores más bonitos de tu cultura también lo son. Porque si tú le preguntas, católicos e hispanos, porque si tú le preguntas hoy a un mexicano, es una pregunta clásica en México, ¿no? Porque en México siempre estamos mentando madres de México. Tal vez por este discurso que nos hace odiarnos a nosotros mismos, ¿no? Al mentarle la madre al español en español, pero México siempre está en crisis, siempre tiene problemas, siempre, o sea, es un desastre. Y sin embargo, aquí estamos y nadie se va. Entonces siempre surge la pregunta fundamental es, ¿por qué no te vas de México? Y claro, a la hora de explicar por qué no te vas de México, pues porque me encanta. Entonces siempre le pregunto, ¿qué te encanta de México? Entonces, qué te va a decir cualquier mexicano por qué no se va? Pues es que nuestra cultura, nuestra forma de ser, tan fiesteros, tan animados, nuestro folclore, nuestra gastronomía, uy, nuestra música, nuestros pueblos, y te empiezan a describir un montón de cosas que aman de México por las cuales no se irían de México. Lo que no se dan cuenta es que todo lo que te están describiendo es hispano. Me gusta la gastronomía, nuestro folclore, nuestra ropa, nuestra danza, nuestros bailes, nuestra música, todo es hispano, todo. Nos encanta contarnos el cuento de que todo es indígena. A ver, todo es mestizo. De pronto dicen, los bailes de la Guelaguetza son completamente prehispánicos porque son de los pueblos indígenas de Oaxaca. Sí, pero son bailes a Dios y a la Virgen. Perdón, no son prehispánicos. Y además, esta gente usa pantalones, no había pantalones. Y estas mujeres usan vestidos, no había vestidos. El vestido de tehuana, de chapaneca, el vestido de oaxaqueño, son andaluces. Claro, son andaluces reformados y Adaptados, claro, sí, sí. recoloridos acá. Eso Aquí es el lo color. bonito, es ver cómo se ha adaptado y tal, ¿no? En cada Tomas un baile o traje blanco simplón, pues simplón entre comillas, pero tomas un traje blanco de Andalucía y lo llenas de colores. Pero los trajes de acá son hispanos.
Oye, ¿y el mariachi? Pues a ver, cantan en español y todos sus instrumentos vienen de Europa y su traje es el traje de charro y nos encanta la charrería, es el deporte nacional. Los charros vienen de Salamanca. O sea, es decir, lo que más le gusta a los mexicanos de México, por lo que nunca se irían de México, es mestizo hispano. Y aún así le mentamos la madre al español. Es muy llamativo, muy llamativo. Oye, pensando en tus libros en los que, como decíamos al inicio, he reflexionado mucho sobre, pues eso, ya directamente sobre los traumas, ¿no? Hay uno que se llama eso, los mitos que nos dieron traumas, falsificar la historia. Estábamos hablando de la relación esa tan mencionabas, ¿no? Con el vecino del norte, una relación sin duda siempre complicada, ¿no? Y que pues, ha tenido momentos críticos en la historia. Se me viene a la mente, pues eso, 1848, Tratado de Guadalupe Hidalgo, que en México pierde una parte sustancial de su territorio a manos de Estados Unidos. Y también veía algunas entrevistas en las que tú hablabas de la Revolución Mexicana, aportando una interpretación como que Madero pues, había estado totalmente influenciado por Estados Unidos y que, bueno, prácticamente era como una marioneta de Estados Unidos para derrocar a Porfirio Díaz, que, bueno, pues, no sé hasta qué punto se puede considerar una dictadura la parte de Porfirio Díaz. Mi desconocimiento sobre la historia de México es amplio. Pero que sí que había llevado a México a unos niveles de desarrollo industrial muy, muy importantes, ¿no? 30 y tantos años de porfiriato, creo que fueron. 34 años. Y a ver, cuando te dicen Porfirio era un dictador, a ver, 34 años en el poder, pues eso suena a dictadura. Hubo elecciones cada 4 años, eso suena a democracia. Él las ganaba con un 95% de los votos, eso suena a dictadura. Bueno, Pero había Suprema Corte de Justicia y Congreso, eso suena a democracia. Pero todos levantaban la mano a lo que el presidente dijera, pues eso suena a dictadura, pero te puedo estar describiendo a Porfirio Díaz o los 70 años que gobernó el PRI en el siglo XX, que funcionan igual. Y el PRI no es dictadura y Porfirio Díaz sí, y Benito Juárez solo estuvo 15 años, pero no ganó una sola elección democrática, eso también se llama dictadura y aquí no le llaman dictadura. Porfirio Díaz fue un presidente imperial, te diría yo más eso, más un presidente imperial que un dictador. En 34 años de poder es imposible no volverte loco, te aseguro que se volvió loco. En 34 años de poder es imposible no abusar, te aseguro que abusó. Y en 34 años de poder es imposible, bueno, no, decir que es imposible no generar progreso, pero ahí tenemos Cuba. Y en 35 años de poder generó el mayor progreso que había tenido México en su historia, además de toda la parte oscura. Lo terrible es que nos contemos la historia con claroscuros. O todo es negro o todo es blanco. En lugar de decir, mira, es que Porfirio Díaz dejó muchas cosas buenas. Y si eso es un tema difícil acá, bueno, lo podríamos comparar toda proporción guardada con Franco. Es un tema del que tampoco se puede hablar en España, porque todo tiene que ser bueno o malo en lugar de decir, híjole. y hay que diferenciar los grises. Mi pregunta iba más por la influencia, me parece como muy profunda en muchos momentos de la historia de México, de Estados Unidos, Siempre. y sobre cómo se percibe, se habla de eso, ¿no? Es algo un poco tapado, oculto. Es Porque muy es raro, ¿no? llamativo, siempre es llamativo desde España, por ejemplo, o es un comentario habitual que puedo ver en vídeos de, bueno, pues eso, se echa mucha culpa con respecto a la situación actual de México sobre España y en cambio, pensando pues no sé, en políticos que tratan de sacar rédito de eso, ¿no? Y en cambio no se menciona nada a algunas acciones extremadamente dañinas que Estados Unidos ha tenido hacia México, ¿no? Bueno, a ver, pero ahí te das cuenta cómo todo es político, todo es narrativa, ¿no? Porque como tenemos un presidente populista y cobarde, pues claro, vamos a exigirle a España que se disculpe por lo que pasó hace 500 años, pero nunca le vamos a mencionar a Estados Unidos lo que pasó hace 150. ¿Por qué? Porque los gringos sí me dan órdenes. Y como es populista y cobarde, pues entonces como soy populista, me pongo bien como torito valiente, de, sí, a ver, españoles, ve. Pero que te pongan a Donald Trump o a Joe Biden y, ay, porque es cobarde. Entonces, es curioso que cale más en el mexicano la supuesta conquista y el supuesto oro que nos robaron, cosas que nunca ocurrieron, y que no cale el robo de un territorio que, pues, que sí ocurrió, aunque nos enfrenta a otra vez a las grandes contradicciones de México, porque
Los mexica pues, dominaban el lago de Texcoco y alrededores, ¿no? Las culturas mesoamericanas dominaban los valles centrales. Todo ese norte que hoy es el sur de Estados Unidos, que México dice que es el norte que nos robaron, pues solo es México gracias a España. Entonces ya sabes, es pinches españoles nos conquistaron, desgraciados, malditos, infelices. Ah, pero el territorio del norte era nuestro. Y dices, sí, y no fue por los mexicas, fue por los españoles y los tlaxcaltecas. Porque ese territorio estuvo despoblado hasta mediados del siglo XVIII. Es apenas a Sí, partir de sí. 1760 cuando empiezan a llegar franciscanos y jesuitas, y los jesuitas no acaban de llegar cuando ya los expulsaron, entonces acaban siendo franciscanos. Lo que hay en esa California, en esa Texas, son misiones franciscanas con indígenas locales, ¿no? Entonces eso es México porque España mandó frailes. Si no, eso ni siquiera era México y en realidad nunca fue México. Para cuando Estados Unidos se lo queda, hay 80,000 habitantes ahí. De esos 80,000 habitantes, algunos todavía no se han enterado que hay un México independiente y la mayoría son indios con sus frailes. Y esos siguen apegados a un esquema español, ¿no? Pero bueno, es una narrativa. Lo mismo pasa en la Revolución. Es una cosa muy curiosa. La historia de México, en teoría, tenemos el trauma de la conquista. Y el trauma de la conquista se refleja mucho también contra el gringo. O sea, todo mexicano te va a decir pinches gringos, por supuesto. Todos tenemos el deber patriótico de odiar al gringo, pero todo el mundo quiere irse a Estados Unidos en cualquier puente vacacional, ¿no? Odiamos al gringo, pero queremos ir a comprar cosas a las tiendas del lado gringo. Odiamos al gringo, pero ahí se van todos los migrantes a buscar la prosperidad del país que tanto odiamos, lo cual es muy contradictorio. Pero además, odiamos al gringo y sin embargo, si tú ves la narrativa histórica mexicana, tenemos personajes como los que derrocaron al emperador Iturbide, ¿no? A Nicolás Bravo, a Guadalupe Victoria, Antonio López de Santana, a Vicente Guerrero. Todos ellos hoy en día, da igual si los conoces o no, solo decirte que todos Sí, ellos sí. hoy en día, la historia de México los considera héroes. Todos. A Santana Eran. también, que era un personaje súper Ah, perdón, no, chusco. Santana no es héroe, ese es villano para todos, ¿no? Pero Guadalupe Victoria, Guerrero, Nicolás Bravo, todos son héroes, pero todos eran peones de Joel Robert Poinsett y de las logias norteamericanas. Te vas más adelante, Benito Juárez, el héroe por antonomasia en México, hizo muchas cosas buenas, pero pues era otro títere de los masones norteamericanos. Eh, Francisco Madero, héroe por antonomasia, apóstol de la democracia, dio un golpe de Estado con órdenes y armas y dinero norteamericano y nos dejó 30 años de guerra civil. Entonces es una narrativa muy rara donde odiamos a los pinches gringos, pero tenemos como héroe patrio a todos aquellos que fueron manoseados y manipulados por los gringos. Entonces solo te dice que no tenemos ni idea de nuestra historia, que ni siquiera sabemos cómo enterarnos de ella y que deliberadamente los gobiernos mexicanos han buscado, eso pasa en todo el mundo, estupidizar a la población, hacernos, llevarnos a tal grado de imbecilidad que seamos incapaces de cuestionar cualquier cosa y no tengamos más opción que asumir como borreguitos lo que nos diga el sistema, como 1984 de George Orwell. Entonces, claro, México en todo el siglo XIX nunca tuvo tiempo de hacer una narrativa histórica, porque México, todo el siglo XIX, después de la independencia, no dejamos de matarnos entre nosotros. La guerra empieza en 1810, termina en 1821, 11 años de guerra, pero después de la independencia siguen 3 años más de guerra por derrocar a Iturbide, y después de que ya somos república en el 24, seguimos en guerra por ver si somos centralistas, federalistas, liberales, conservadores, y no dejamos, y luego llegan los franceses, y luego llegan los Es que, gringos, y luego uf, llegan otra vez los franceses y Maximiliano, y entonces de 1810 que empieza la independencia a 1876 que toma el poder Porfirio Díaz, hablamos de 66 años de guerra civil, 66 años de matarnos entre nosotros, y luego vamos a decir que todo es culpa de España, y claro, no te da tiempo de hacer una narrativa histórica. Eso te da tiempo cuando el país esté en paz. Eso fue hasta tiempos de Porfirio Díaz. Y la propuesta de su gobierno fue desatinada, porque se hace una gran obra de historia de México, México a través de los siglos, donde se nos vende una identidad exageradamente hispanoeuropea. Y si bien es una raíz de México, lo hispano y lo europeo, pues no somos españoles y europeos. Tampoco somos indígenas. No sé por qué nos cuesta tanto trabajo entender que somos lo que está en medio. Entonces, claro, la narrativa que propone Porfirio Díaz no funciona. Después de la revolución y cuando vuelve la estabilidad, ya hasta Lázaro Cárdenas, estamos hablando de 1934, empieza otra vez, un poquito antes Álvaro Obregón, cuando está Diego Rivera y el muralismo mexicano, viene el segundo intento de establecer una narrativa histórica.
en un pueblo donde el 80% no sabe leer y escribir. Por eso hicimos más murales que libros de texto. Pero esos murales los hacen muralistas comunistas. Entonces te voy a contar la historia de México vista desde una óptica marxista, que es conflicto sí o sí. No se puede entender nada sin el conflicto, y en lugar de hacerte una narrativa de es de explotador contra explotado, pero en lugar de hacerte una narrativa de capitalista contra proletario, va a ser de español contra indio. Entonces, toda la narrativa que se empieza a construir en un México que ahora ya tiene medios de comunicación, radio, cine, televisión y un sistema educativo controlado por el gobierno, y es el gobierno posrevolucionario el que establece una narrativa de identidad indígena, ¿no?, contra la identidad hispanoeuropea que nos quiere dar Porfirio. No, ahora somos aztecas conquistados. Y dices, bueno. Súper interesante, llamativo. Se me venía a la mente, pero en aquella época estaba Vasconcelos, ¿no? Que no sé si fue él el que encargó a Rivera los murales o alguno de los murales, creo que él era ministro de Cultura. Pero en cambio, y Sí. él en sus libros pues traduce una visión acorde, creo, ¿no?, positiva sobre el mestizaje, y en Sí, cambio sí, eso no pero a se ver, refleja en absoluto. Vasconcelos es un amante del mestizaje. Vasconcelos se va al extremo, él desprecia profundamente las culturas indígenas mesoamericanas, y para él no había nada hasta que llegó a España. Eso tampoco sirve, aunque, aunque tiene mucho de verdad. Necesitamos una narrativa que nos convenza y que nos haga sentir orgullo de este lado. La narrativa en México tiene que incluir a lo indígena. Eso es, Sí, por supuesto, por a supuesto. ver, No, pero absoluto. me llamaba la Vasconcelos, atención que él, siendo ministro de Cultura en aquella época, pues los murales, como me explicabas, pues traslucen esta claro. narrativa de Pero lucha es que de mira, clases, mira de esta tirar. contradicción. Mira Sí, esta contradicción. Vasconcelos es secretario de Educación, ese es el cargo, secretario de Educación Pública. Pero el presidente es Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es un hombre muy raro. Por un lado, él se siente de rancio abolengo y dice que su familia desciende de los más antiguos reyes de Castilla antes de que España fuera España. Pero por otro lado, pues, trae ideas socialistas. Y es el que va a meter muchas de las ideas socialistas en la Constitución de 1917. Plutarco Elías Calles, de corte muy socialdemócrata, fue a visitar socialdemocracias europeas antes de tomar el poder. Son dos hombres que no son del todo socialistas, comunistas, marxistas, revolucionarios, no, sí, son de los que buscan que la lucha de clases se pueda dirimir desde el Estado, desde el gobierno, y lograr que todas las clases sociales armonicen, ¿no? Ese es un poco el objetivo de Obregón y un poco el objetivo de Calles. Pero también es la época en la que nace el Partido Comunista Mexicano, en 1924, y es la época en la que comienzan esas narrativas, ¿no? Lo que pasa con Vasconcelos es muy complicado, porque el presidente Obregón y el presidente Calles son más socialistas. Él es totalmente hispanista. Su versión hispanista no funciona. Él desprecia profundamente lo indiano-americano, y esa narrativa nunca va a funcionar en México. Él es, no Lógico, solo no lógico. hay que pedir perdón, tenemos que agradecerle a España, casi casi postrarnos. Eso tampoco funciona. Entonces, toda la iniciativa de Vasconcelos nunca pegó. Luego él de pronto dice, hay que educar al pueblo mexicano, gran idea. Y entonces dice, se gasta una cantidad ingente de presupuesto en imprimir libros clásicos, pero clásicos, te estoy hablando de que Vasconcelos dice, los mexicanos van a leer a Suetonio y la Guerra de las Galias y el Amadís de Gaula. Dices, güey, aprendieron a Estaba muy leer la fuera semana pasada y de ahora órbita. te gastas una cantidad estúpida de dinero en imprimir cientos de miles de ejemplares de clásicos que el mexicano ni siquiera va a entender. Entonces, Vasconcelos era un hombre tan arrogante y tan arrogantemente culto, que su cultura no le sirvió a nadie, porque no, no hay forma de que entre en la sociedad lo que él está proponiendo. Entonces tiene una idea muy buena, porque era un hombre brillante, y es, claro, este pueblo que no sabe leer, pues también necesitamos darles una narrativa en los murales. Y Diego Rivera es uno de los hombres más famosos, que por cierto, es quien es, porque Porfirio Díaz le dio una beca para estudiar en París. Y entonces, claro, pues llamas al pintor más reputado de la época y le encargas los murales, pero tú no le puedes decir qué pintar. ¿Por qué? Hasta eso reconocía esa libertad de expresión Vasconcelos, ¿no? Y entonces, claro, llamas al mejor muralista que tienes en México, al mejor pintor que tienes en México, pues solo que ese güey es comunista. Entonces, claro, pues la versión que te da es comunista. Entonces Es choca esa, la visión de Vasconcelos con la visión de los personal del muralistas, ¿no? propio.
Pero luego agrégale otra cosa. Viene la Guerra Civil Española y el gobierno de Lázaro Cárdenas dice, vengan los exiliados. Y es la época, década de los 30, es cuando viene mi abuelo, es cuando México se llena de republicanos españoles que vienen huyendo de Franco. El tema, pues es el mismo, llegan muchos, a ver, llegó de todo a México, ¿no? Llegan los famosos niños de Morelia, como ciento y tantos niños que el gobierno acoge y aquí van a crecer y todavía vienen algunos hoy en día. Pues vienen los que salen huyendo como pueden, con una mano adelante y otra atrás, que es la historia de casi todos los españoles que llegan en ese momento, y llegan los exiliados que el gobierno pide y solicita. A ver, los exiliados que llegan a México son republicanos intelectuales, o sea, de un nivel cultural amplísimo. Esos republicanos españoles le aportaron muchísimo a la Universidad Nacional Autónoma de México, son la base intelectual de nuestra universidad y además son los creadores del Colegio de México, que sigue siendo el semillero de intelectuales hasta hoy. El tema es que estos exiliados españoles no eran hispanistas, eran marxistas. Claro, Y claro. el marxismo es profundamente antinacionalista. Entonces nos está llegando una generación de españoles intelectuales que no sienten orgullo de ser españoles, sienten orgullo de ser marxistas. Así está. Y entonces toda su intromisión en la cultura mexicana es marxista. Y entonces, y eso pues va muy de la mano con Lázaro Cárdenas, que es profundamente stalinista, y va de la mano con los murales que ya está haciendo Diego Rivera, y todo eso choca con el esfuerzo de José Vasconcelos. Curiosísimo y gracias por explicarlo porque me has aclarado mucho sobre una duda que tenía desde hace tiempo. Hoy no te queremos robar mucho más tiempo, un par de preguntitas. Venga. Y esta es un poco también pues, relacionada con cómo se autoperciben los propios mexicanos, ¿no? Y bueno, en comentarios, hablando con algunos mexicanos, o sea, me sorprende, o sea, es muy habitual entre los hispanos, incluso entre los españoles, que rechacemos nuestro lado hispano. Eso también sucede entre muchos mexicanos, pero además noto que muchos mexicanos rechazan su conexión con el resto de Hispanoamérica, Iberoamérica o Latinoamérica, como se quiera llamar, ¿no? Y eso me llama la atención y sobre todo pensando un poco desde el punto de vista geopolítico, ¿no? México, que lo lógico sería que tuviera un gran ascendiente, sobre todo Centroamérica, ¿no? Países muy próximos, muy pequeñitos, ni todos ellos en población deben hacer pues, ni la cuarta ni la tercera parte de lo que es México y en cambio pues no hay aparentemente no hay una proyección geopolítica o cultural o ambicionando integrar a algunos o todos los países centroamericanos, que casi sería como algo natural, ¿no? Desde el punto de vista Sería natural. geopolítico. A ver, sí hay un poco de esa influencia, es decir, sí, también es políticamente incorrecto lo que diré, pero pues me lo han dicho ellos mismos, ¿no? Gran parte de los sudamericanos, o sea, México es el Estados Unidos de los sudamericanos. Eso está clarísimo, ¿eh? Pero pues nosotros somos como Estados Unidos con los sudamericanos, eso también está clarísimo. Es decir, Estados Unidos nos ve con desprecio y México se siente que puede ver con desprecio a Sudamérica. Pues ya cuando aprendes a ver con desprecio a tus hermanos, pues no hay nada. Ahora, hay que entender otra cosa, la geografía es la geografía y por más Hispanoamérica que le podamos llamar a esta civilización, el virreinato de Nueva España tampoco tenía relación con el virreinato del Perú. Es muy difícil. El virreinato del Perú pues, tiene relación con el Río de la Plata. O sea, los tres virreinatos que se terminan conformando en Sudamérica tienen cierta relación, sobre todo Perú con La Plata y Perú con Nueva Granada, que es la actual Colombia. Nueva Granada y La Plata, Argentina, no hay forma que tengan relación, porque entre Nueva Granada y Argentina está Brasil, ¿no? Están los portugueses y, en fin, y se usa poco el mar. Es una cosa bien rara, ¿no? España se vuelca en el Atlántico, llega a América y te decía hace rato, construimos tierra adentro y se hace hay poca cultura marítima, o más bien, hay poca cultura marítima interamericana, porque Sí, sí. venimos de Filipinas, a Acapulco, a Veracruz y a España, pero no vamos de Veracruz de Veracruz a Cartagena y no vamos de Acapulco a Callao. ¿Sí? No viajamos por mar, muy poco, a los virreinatos del sur. Y por tierra es imposible. O sea, hoy en día atravesar Centroamérica a pie es prácticamente imposible. El tapón del Darién en Panamá, hoy en día no se puede pasar. Sí, sí. En el siglo XVI, ¿qué te cuento? Entonces hay mucha integración de los virreinatos de Sudamérica entre sí
Y Nueva España no tiene integración con esos virreinatos, no la tenía. Tiene integración con Centroamérica, eso sí, se intentó ser una sola nación, era lo único que tenía sentido, y esa nación, y se intentó también al principio, tendría que haber incluido a Cuba, tampoco se logró. A ver, tendría más sentido que México, Santo Domingo y Cuba fueran una sola nación. Sin duda, El sí, sur, sí. la geografía sí no nos lo permite. Y no sé, siempre hemos mantenido la narrativa de, oh, sí, los latinoamericanos somos hermanos, y la verdad es que nunca lo hemos sido. Se ve con un Deberíamos. poco de distancia, ¿no? Ya, ya. Uh-huh. Ujú. Muy bien. Hoy, bueno, ya para finalizar, pues te quería preguntar tu visión sobre cuál es el estado de, bueno, pues no sé si llamarle, bueno, hispanismo, esta corriente un poco de revisión de nuestro pasado común, de tratar de buscar los puntos que nos unen, que enlazan las sociedades de los países iberoamericanos, hispanoamericanos. Bueno, percibes que en México esto empieza a tomar un poco de arranque o qué sensación tienes? Yo creo que sí, es que mira, siempre hay gente ansiosa por la verdad y la mentira en algún momento, un día escuchas la mentira que has escuchado siempre y un día la vuelves a escuchar y dices, no, no tiene sentido. La mentira eventualmente pierde sentido y la gente naturalmente busca la verdad y además nos contamos cosas tan feas de nosotros mismos. Yo no te voy a decir que el discurso hispanoamericano o hispanista, hispanoamericanista que estoy manejando y que estamos manejando muchos, yo no te voy a decir que es la verdad. Hablar de la verdad en historia me parece muy arrogante. Porque, a ver, Hispanoamérica es un concepto que estamos inventando ahorita. No se usaba antes, ¿no? Porque estamos tratando de, con un nuevo nombre, dejarnos claro que somos una civilización. No sé si es verdad. Es una narrativa que nos conviene más. Es una narrativa de unidad, es una narrativa de integración, es una narrativa de encontrar aspectos positivos en lugar de negativos, es una narrativa que busca encontrar más lo que nos une que lo que nos separa, que de 10 cosas 9 nos unen. Eh, el problema al que creo que se enfrenta todo el discurso hispanista y la hispanidad y todas las asociaciones hispanistas es a la política. A ver, sale la película de Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, y algún idiota en el país dice esto es nacionalcatolicismo. Y a ver, me queda claro que lo escribió un marxista, porque perdón, yo estoy en la película, yo vi la película, ni nacionalismo ni catolicismo, hay cultura. Y claro, bueno, nuestra cultura es hispana y católica, sí, pero es que no puedes negar la historia. El problema entonces es que nos enfrentamos a que si esto se politiza va a ser un fracaso, porque no va a haber, va a ser inevitable. Los hispanistas son de derecha, punto. Si se politiza esto, los hispanistas son de derecha. Y no tiene por qué ser así. No, De no, hecho, tiene que tampoco ser de izquierda. transversal. Yo creo que todo el mundo tiene claro que el hispanismo, esta narrativa que, como dices, es positiva, es la que nos conviene, tiene que ser transversal. Izquierdas, derechas, centro y lo que. Y no tiene por qué no serlo, ¿no? O sea, tu interpretación económica de la historia no tiene que ver con que tú Esto no es sientas ni de afecto por izquierda, ni tu de comunidad, derecha, por ni tu de patria, centro, ¿no? ni de nada, porque esto no es economía, esto es cultura. Sin embargo, a mí me pasa. De pronto me empiezan a ubicar cada vez más como un divulgador de la hispanidad. Y entonces, claro, están los que me escriben para mentarme la madre y los que me escriben para felicitarme. Y dentro de los que me felicitan, yo me muero de miedo. Porque de pronto está el que te habla, te escribe para felicitarte y termina su mensaje firmando Dios, patria y fueros. Y dices, no mames, Dios, patria y religión, ¿no? Dios, fueros y Dios. A ver, no, no. Hablamos español, eso es todo. O sea, ya, no, ni estamos tratando de reconstruir el imperio español, ni de volver al pasado, ni de atarnos políticamente a España, ni de someternos, ni queremos, ni somos de derecha, ni somos fascistas, ni somos franquistas. No, hablamos español, es todo. Es tan fácil como decir, mira, de California y los Pirineos hasta Tierra de Fuego, hablamos español, todos. Y la lengua trae implícita la cultura y la cosmovisión. Eso quiere decir que tenemos una cosmovisión hispana. Eso une 9 de 10 cosas que podamos tener, ¿no? Entonces, no, ni queremos volver al amor, bueno, hasta el que sí quiere, ¿no? Pero a lo que voy, según yo, tendríamos que estar muy concentrados en, no hay política en esto, no hay rey, ni monarquía, ni república, ni nada. Hablamos español y eso, hablar español
con todo lo que incluye nuestra lengua hispana, nos hizo generar esta cultura. Ya, apreciemos la cultura que se generó en 300 años, ya. No hay que hacer ningún imperio español. Ni siquiera tenemos que unir Hispanoamérica si no quieren, pero hay que reconocer lo que somos. Ese es el principio. De ahí en adelante a ver qué sale, pero es fundamental no meter política en esto, y estoy seguro que la mitad de los hispanistas la meten. Sí, seguramente. Bueno, y creo que también que desde fuera del hispanismo, porque precisamente que venga del país deprisa por un intelectual casi orgánico al que le dicen lo que tiene que escribir y tal, pues yo sinceramente creo que, pues hombre, las comunidades rivales que nos llevan manejando y manipulando desde hace tiempo, pues están atentas y bueno, van a intentar reventar o atacar cualquier reforzamiento de esta visión, ¿no? Independientemente de si antes incluso de que pueda tener derivadas políticas. Los medios de comunicación ya sabemos a quién obedecen, por quién están controlados, quiénes son en general sus dueños. Bueno, entonces es de esperar, ¿no? Pero bueno, compartimos mucho esa visión que tienes del hispanismo totalmente transversal, que sea al final un movimiento casi cultural, de que constatemos todo lo que nos une y que trabajemos por unirnos todavía más, ¿no? Y ya vendrán con el paso del tiempo las siguientes derivadas. Pues sí, exacto. Entonces, ese va a ser un trabajo, concentrarnos en dejarlo en un tema cultural y luego concentrarnos en divulgar cada vez más, porque los que están en contra de la hispanidad, ellos no descansan, o sea, ellos producen contenidos todos los días, entonces Sí. hay que defender lo que somos todos los días. Totalmente de acuerdo. Y bueno, con tu ayuda y con tu elocuencia y tus conocimientos y esa enorme capacidad que tienes de comunicación, pues seguro que conseguimos difundir el mensaje a muchos espectadores. Bueno, Juan Miguel, muchísimas gracias por este rato. Hemos aprendido mucho de la historia de México, del pensamiento colectivo de los mexicanos y bueno, y sobre todo nos has dado muchas ganas a todos de seguir pues, difundiendo lo que entendemos que es la narrativa que más nos conviene y conociendo mejor nuestra historia. Encantado. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.